Ahora vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje. Ahora es el momento para lo que se conoce como corte de comerciales, pero estos no son para la venta. Y este es el más importante libro que usted pueda tener, el plan de Dios para la humanidad, revelado por su sábado y días santos. Y esa es la clave para entender a Dios. Y si está hablándole a alguien concerniente a esto, y dígales que el sábado es el primer paso que usted debe tomar para entender la palabra de Dios. Ahora, ahora, necesita usted ir al sitio web y puede encontrar hasta 135 libros de transcripciones con CDs, la cual es la forma más grande de aprender. Y hablé recientemente con una señora que me dijo que cuando ella toma estos libros y los lee mientras los escucha y luego vocaliza todo en su mente, en su propia mente, entonces usted tiene una triple entrada en su mente y eso le ayuda a entender las cosas más rápido. Entonces, porque y hay muchos problemas entre hermanos y ministros, este es un folleto de Stephen Green titulado Ofensas, Ordenanzas de Dios. Y aquí está la causa y la cura, y debe usar las ordenanzas de Dios para hacerlo. Ahora, continuemos. Vayamos a Jeremías capítulo 2. Y mientras leemos esto, quiero que piense en cómo vino a ser esta nación. Y alguien dice que Dios nos dio esta nación, lo cual es cierto. Y un comentario. ¿Por qué Dios removió a los aborígenes? Porque ellos eran adoradores de Satanás y caníbales. Y eso ha sido probado una y otra vez. Dios se las quitó a causa de cómo pecaron contra Él. Y Él nos las dio a nosotros. Y era una tierra hermosa, de punta a punta. Entonces tenga en cuenta eso mientras lee aquí en Jeremías 2, versículo 1. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, ve y grita en los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, te recuerdo la bondad de tu juventud, el amor de tu desposorio, cuando ibas tras de mí en el lugar desolado, en una tierra no sembrada. Israel fue santidad para el Señor y los primeros frutos de su incremento. Todo lo que lo devora será tenido por culpable. Maldad vendrá sobre ellos, dice el Señor. Oigan la palabra del Señor, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia han encontrado sus padres en mí? ¿Que se han ido lejos de mí y han caminado tras su vanidad y han llegado a ser vanos? Ahora, ¿por qué dejarían a Dios? ¿Por qué rechazarían su palabra después de todo lo que les dio? Ahora, uno de los más grandes milagros que sucedieron en de establecer América. Verso 6, ni dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir fuera de la tierra de Egipto, quien nos guió a través del lugar desolado, a través de una tierra de desiertos y de abismos, a través de una tierra de lugares secos y de profunda oscuridad, a través de una tierra que ningún hombre pasó a través y donde ningún hombre vivió? Y yo los traje a un país abundante. Ahora, cuando llegaron por primera vez a la costa oriental, había tantos peces que no podían entender cómo podía ser. Y estaba lleno de peces, algo asombroso. Y luego había mucha vida salvaje.
Habían venados que llegaban a su propiedad, plantaban viñedos, plantaban huertas y de todo, para comer su fruto y su bondad. Pero cuando entraron, profanaron mi tierra e hicieron mi herencia una abominación. Y eso a través del tiempo, y vea cómo es ahora. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los líderes del protestantismo son los responsables por comenzar todo esto en contra de nosotros, porque ellos han dicho que la ley está abolida y que el Antiguo Testamento ha sido cumplido. Y ellos mienten. Y así es como Dios los ve. Entonces no se moleste conmigo. Vaya y lea lo que dice la palabra de Dios. Y quienes manejan la ley no me conocieron. ¿Por qué? Porque no la leían. Los gobernadores también se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron por Baal y caminaron tras cosas que no benefician. ¿Y qué son las cosas que no benefician? Domingo, Navidad, huevos de Pascua, Halloween, todo eso no beneficia. Por tanto, verso 9, yo contenderé con ustedes, dice el Señor, y contra los hijos de sus hijos yo contenderé. ¿Y no es eso lo que está pasando hoy? Claro que sí. Entonces vea cómo la palabra de Dios aplica a través de toda la historia, una y otra vez, una y otra vez. ¿Ok? Bajemos al verso 11. ¿Ha cambiado una nación sus dioses, quienes aún no son dioses? ¿Y no es eso lo que está sucediendo? Hay más brujas que presbiterianos. ¿Cuántos satanistas hay hoy día? No sabemos. Pero mi pueblo ha cambiado su gloria, por eso lo cual no beneficia. ¿Y no es eso cierto? Sean espantados, oh cielos, en esto, y estén asustados horriblemente, sean desolados absolutamente, dice el Señor, porque mi pueblo ha cometido dos males. Uno, me han abandonado la fuente de aguas vivas, lo cual Jesús dijo que era el Espíritu Santo. ¿Ok? Y han excavado cisternas para sí mismos, cisternas rotas, que no pueden retener agua. Y esas son todas las religiones protestantes y los católicos. Vayamos al capítulo 9, Jeremías capítulo 9, verso, verso 3. Y eso es lo que tenemos hoy. Piense en esto. Ahora, piense, pare y piense un momento. Esto fue escrito en los años 500 antes de Cristo. Entonces eso significa que son 2500 años. Pero es tan cierto como si hubiese sido escrito ayer. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es espiritual y es verdadera y aplica una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer y por siempre y Él no cambia. ¿Ok? Entonces leamos aquí Jeremías 9, verso 3. Y doblan sus lenguas como sus arcos para mentiras, pero no son valientes por la verdad. Siempre están buscando la manera de darse la vuelta, porque van de mal en mal y no me conocen, dice el Señor. Todos guárdense de su prójimo, ¿no es eso cierto? Y no confíen en ningún hermano, porque todo hermano suplantará a su vecino y caminará con calumnias, y cada uno engañará a su prójimo y no hablará la verdad. Ellos han enseñado a sus lenguas a hablar mentiras y se fatigaron para cometer iniquidad. Ahora, eso es tremendo. Vayamos ahora a Isaías 43. Y está descrito aquí lo que han hecho. Isaías 43. Tomemos desde el verso 21. Ahora quiero que piensen esto. La gente
se pregunta por qué las cosas no funcionan. Bueno, no funcionan porque no confían en Dios. Entonces, usted no puede tener su propio camino, puede que sea exitoso por un tiempo, pero tarde o temprano va a pasar por cosas que lo van a derribar. Y así es como es. Piense en cuando llegó este virus de Wuhan. Vea cuánta gente quedó afectada. Algo asombroso. La más grande catástrofe que ha golpeado al mundo. Verso 21, Isaías 43, verso 21. Este pueblo que yo formé para mí mismo, ellos declararán mi alabanza, pero no todavía. Pero eso es lo que deberían hacer. Sin embargo, tú no me has llamado, oh Jacob, y mucho menos te has preocupado por mí, oh Israel. ¿Y qué hicieron? Verso 24. Perdón. Verso 24. No me has traído caña dulce con dinero, ni me has saciado con la grasa de tus sacrificios. Pero, note esto, y esto es muy interesante, esta es absolutamente una descripción del protestantismo de hoy en día. Pero me has hecho servir con tus pecados. Me has cansado con tus iniquidades. Asombroso, ciertamente. Y es por eso que todas esas cosas están viniendo sobre nosotros. Y aquí está Dios ofreciendo arrepentimiento. Verso 26. Ponme en recuerdo, entremos juntos en juicio, declárate a ti mismo que puedas ser justificado. Y eso es regresar a Dios. Ahora vayamos a Ezequiel 24. Y quiero que vaya a iglesia en casa y vea los segmentos acerca del pecado. También tenemos en Abre mis ojos, en el canal de YouTube, segmentos acerca del pecado. Ezequiel 24, verso 5. Tomen la escogencia del rebaño y también quemen los huesos bajo ella. Háganla hervir bien y dejen hervir sus huesos en ella. Porque así dice el Señor Dios, ay de la ciudad sangrienta. Y piensen cuántas ciudades sangrientas tenemos hoy. Y adicione a eso todos los abortos. A la olla cuya escoria está en ella y cuya escoria no ha salido de ella. Sáquenla pieza por pieza, sin echar suertes por ella. Y en otras palabras, saquen sus pecados para que todos vean uno por uno, con toda la escoria y todo el pecado que hay por ver ahí. Verso 7, porque su sangre está en medio de ella, la colocó sobre el tope de una roca, no la derramó sobre la tierra para cubrirla con polvo. No, no hicieron eso. Que pudiera causar furia para venir a vengarse. Yo he colocado su sangre encima de una roca brillante, que no debería ser cubierta. Por tanto, así dice el Señor Dios, ay de la ciudad sangrienta. Y piense en eso. ¿Cuál ciudad podría decir usted que es la más sangrienta hoy? Y estamos llenos de ellas. Sí, Nueva York, Chicago, Seattle, Portland, San Francisco, Los Ángeles, y habrá más.
Y esto no va a parar con las elecciones, ni después de las elecciones. Así que mejor oremos para que el presidente nos dé algún alivio de todo esto, que pueda actuar en alguna manera que pueda traer calma, porque si no lo hacen, mejor esté preparado para lo peor. Ahora, les diré lo que pasó esta semana. Aquí en California hay apagones programados a causa de los incendios. Y con el calor del verano, sin aire acondicionado, sin electricidad. Bueno, hasta ahora Hollister no ha tenido ese problema. Pero de repente, de una vez el jueves, se fue la luz. Y pensé que estábamos con los apagones programados. Fue solo por un con la gente cuando quita la luz por 15, 18 horas y con este calor. Ahora pare y piense en el proverbio que podría poner sobre todo lo que está pasando aquí. Y dice más o menos así, que hay un camino que parece recto al hombre, pero el fin es camino de muerte. ¿Y no es lo que pasa hoy? Y creen ellos que están haciendo lo correcto. Aquellos que tratan de hacer lo que es correcto, lo que es bueno realmente, e incluso honran a Dios hasta el punto que usan su nombre y lo alaban. Y no sé si eso es suficiente para Dios, que Él retendrá todo esto o no. Pero sí sé esto. La única gracia salvadora que hay es que este evangelio tiene que salir al mundo entero. Y tiene que salir desde las iglesias de Dios. Y tal vez es por eso que Dios está moviendo tanto algunas iglesias de Dios. Porque se han quedado dormidas y necesitan despertar. ¿Qué están haciendo con el dinero que Dios ha enviado? ¿Qué están haciendo con las instalaciones que tienen? ¿Qué están haciendo al entender la palabra de Dios? ¿No tienen culpa en esto que está sucediendo? Así también como los protestantes. Y voy a dar un sermón el 26 de septiembre y no voy a perdonar. Porque Dios dice, grita duro, no escatimes, levanta tu voz como cuerno de carnero y muéstrale a mi pueblo su transgresión. ¿Y por qué? Para que puedan arrepentirse. ¿Ok? Vamos a continuar aquí. Verso 8. Que pudiera causar furia para venir a vengarse. Yo he colocado su sangre encima de una roca brillante que no debería ser cubierta. Por tanto, así dice el Señor Dios, ay de la ciudad sangrienta, incluso yo amontonaré grandemente sobre la pila para fuego, y amontonar sobre la madera, encender el fuego, consumir la carne, y mezclar la especia, y dejar que los huesos sean quemados. Luego colocarla vacía sobre sus carbones, de modo que su bronce pueda estar caliente y pueda brillar, y que su inmundicia pueda ser derretida en ella, y que la escoria de ella pueda ser quemada. Ahora, esa no es la forma de deshacerse del pecado, pero esa sí es la forma en que Dios se va a deshacer, a menos que haya arrepentimiento. Verso 12. Ella ha frustrado todos los esfuerzos, su depósito pesado no ha sido removido, ni siquiera por fuego. En tu impureza hay lascivia, porque traté de purgarte, pero no serías purgada de tu impureza.
No serás más purgada de tu impureza hasta que yo haya causado mi furia descansar en ti. Y estas son palabras de advertencia de Dios. Y a mucha gente no le gusta leer estas cosas. ¿No? Solo un pequeño comentario. Mencioné que hay un hombre que dice que es el Mesías. Y le preguntaron a la gente, bueno, ¿usted qué piensa? Y dijeron, no, es un mensaje muy positivo. ¿Y cuál es el mensaje? Que está limpio de todos sus pecados y lo que sea que haga no es pecado. ¿Y qué va a pasar con eso? Ahora, verso 14. Verso 14. Yo, el Señor, lo he hablado. Cuando Dios dice que Él lo ha hablado, eso significa que está viniendo. Sucederá y yo lo haré, no retendré, ni libraré, ni me arrepentiré. De acuerdo a tus caminos y de acuerdo a tus obras, te juzgarán, dice el Señor Dios. Eso es tremendo. Volvamos entonces a los Salmos, Salmo capítulo 9. Y aquí está lo que debemos hacer como David. Salmo 9:1. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Y si hay algo que necesita toda la gente, todas las personas de la iglesia y todos los ministros de la iglesia, es ir a Dios con todo su corazón. Porque lo único que va a retener lo que hemos leído hasta ahora, incluso por un corto periodo de tiempo, es si las iglesias de Dios se arrepienten o no. Y luego que aprendan a amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Diré de todas tus obras maravillosas, estaré complacido y me regocijaré en ti, cantaré alabanza a tu nombre, oh Altísimo. Ahora, note lo que pasará, lo que va a suceder si esto llega a ocurrir. Porque Dios siempre honra el arrepentimiento y debe haber primero arrepentimiento con el pueblo de Dios. Y no sé qué clase de arrepentimiento puede haber con los protestantes. No tengo idea. Pero de alguna manera, estos mensajes tienen que llegar a ellos. Y muchos de ellos son bien intencionados. Y creen que están haciendo bien cuando se comparan con la maldad del mundo. Pero alguien les tiene que decir que se arrepientan de la observancia del domingo, que se arrepientan de observar sus festivos y que vayan a Dios en verdad. Mire lo que dice aquí en el verso 3. Cuando mis enemigos se hayan vuelto, caerán y perecerán ante ti, porque Dios peleará la batalla. Porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sentaste en el trono dando juicio recto. Has reprendido las naciones, y eso es lo que va a pasar. Has destruido al malvado, y eso va a llegar. Tú has borrado sus nombres por siempre y para siempre. Ahora, nota el verso 6. ¿Y no describe esto que está sucediendo hoy? Verso 6. Ruina sin fin ha alcanzado al enemigo. Tú has desarraigado a las ciudades, la memoria de ellas ha perecido. Ahora, si no nos arrepentimos, eso nos va a suceder a nosotros. Verso 7. Pero el Señor perdurará por siempre. Él ha preparado su trono para juicio, y Él juzgará al mundo en justicia. Él gobernará al pueblo con justicia. Y esa es toda la meta de lo que Dios va a hacer. ¿Y qué está viniendo ahora? Tenemos trompetas, expiación y tabernáculos. ¿Y de qué se tratan todos esos días? Todo se trata de cómo Dios va a rescatar al mundo.
Pero para rescatarlo, Él debe destruir absolutamente al malvado, a las cosas malas y los malos caminos, e instituir su reino con los santos, gobernando bajo Cristo. Vayamos ahora al Salmo 11, verso 1. En el Señor he tomado refugio. ¿Cómo entonces pueden decirme, oye, huye como un pájaro a tu montaña? Y en otras palabras, no va a hacer ningún bien tratar y encontrar algún descanso en una montaña, en algún lugar, y pensar que usted puede escapar de esa manera. Su refugio está en Dios. Verso 2. Porque he aquí los malvados doblan sus arcos, alistan sus flechas sobre la cuerda, para poder disparar secretamente al corazón recto. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Ahora, ¿cuál es nuestro fundamento? Jesucristo. Él es la roca. Y sobre esa roca están los apóstoles y sus enseñanzas, los profetas y sus enseñanzas, Moisés y sus enseñanzas, todos juntos. Verso 4. El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en el cielo, sus ojos observan, su mirada escrutadora prueba a los hijos de los hombres. Ahora, nadie lo piensa de esa manera. ¿Y cómo hace Dios esto? ¿Está Él sentado en el trono haciéndolo ahí solamente? No. Es como lo encontramos en el libro de Apocalipsis, que Él tiene 7 ojos que están constantemente recorriendo la tierra para ver quiénes están buscando de Él. Verso 5. El Señor prueba al justo, pero su alma aborrece al malo y al que ama violencia. Sobre el malo Él lloverá trampas, fuego y azufre. Ahora, ¿esto es una profecía de qué? Primero, de su regreso, y luego de qué? Del lago de fuego. Y un viento quemante será la porción de su copa, porque el Señor es justo, Él ama la justicia, el recto observará su rostro. Y eso es algo tremendo de contemplar y entender. Vayamos ahora al Salmo 94. Y tomemos desde el verso 11. Salmo 94, verso 11. El Señor conoce los pensamientos del hombre, que ellos son vanidad. Y ahora sabe entonces por qué necesitamos tener las leyes y mandamientos escritos en nuestros corazones y mentes. ¿Por qué? Porque el hombre en su mejor estado, es decir, lo mejor que puede hacer el hombre sin Dios, es vanidad. Es completa vanidad. Entonces, es por eso que nuestros pensamientos son vanos. Verso 12. Bendito es el hombre a quien tú castigas. Y eso es lo que recibimos. Castigo de Dios. Y es más suave el castigo cuando nos arrepentimos día a día. Oh Señor, para instruirlo en tu ley, que puedas darle descanso de los días de aflicción hasta que el hoyo es cavado para el impío. Y hacemos esto con el Salmo 91. Porque el Señor no desechará a su pueblo, ni abandonará su herencia. Y eso somos nosotros. Somos coherederos con Cristo. Ahora, piense en lo que Dios va a hacer. Es asombroso realmente. Absolutamente más allá de cualquier cosa que podamos pensar. Y Él va a prepararnos y va a hacernos seres espirituales. Y eso es lo que necesitamos mantener en nuestra mente, para que no seamos abrumados con todas estas cosas. Vayamos al verso 15. Sino juicio regresará hacia justicia y todos los rectos de corazón la seguirán. Ok. Vayamos al Salmo 91 nuevamente.
Y vamos a leer nuevamente y vamos a terminar donde comenzamos. Ahora, piense en esto. No esté preocupado, no esté inquieto, porque estas cosas van a pasar. Usted va a mirar la TV, las noticias y todas las clases de cosas que hay ahí. Incluso pueden venir cerca de usted, donde sea que usted esté. Pero note, usted está del lado de Dios. Porque la mayoría de la gente quiere que Dios vaya al lado de ellos, pero Dios no lo va a hacer hasta que haya arrepentimiento. Pero nosotros estamos del lado de Dios. Así que vamos a leer esto nuevamente. El que vive en el lugar secreto del Altísimo. Ahora, ¿quién en el mundo sabe que nosotros estamos del lado de Dios? Ellos no saben. Permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza. Ahora, ¿para qué necesito una fortaleza? Para que no vengan todos los esfuerzos de pecado y destrucción del enemigo. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Ciertamente Él te librará de la trampa del cazador de aves y de la pestilencia destructora. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas tendrás refugio. Ahora, esa es la protección invisible de parte de Dios. No estarás asustado del terror nocturno, ni por la flecha que vuele de día, ni por la plaga que camine en oscuridad, ni por la destrucción arrasando al mediodía. 1000 pueden caer a tu lado y 10.000 a tu mano derecha. No vendrá cerca a ti. Verso 8. Únicamente con tus ojos observarás y verás la recompensa del malvado. Porque has hecho al Señor, quien es mi refugio, y aquí es David hablando, incluso al Altísimo, tu habitación, ningún mal te acontecerá, ninguna plaga vendrá cerca a tu vivienda. Y esa es una promesa tremenda. Porque Él dará a sus ángeles encargo sobre ti para guardarte en todos tus caminos. Y esa es una bendición tremenda. Ellos te sostendrán en sus manos, no sea que tropieces tu pie contra piedra. Pisarás sobre el león y el áspid, el león joven y el chacal pisotearás. Porque ha colocado su amor sobre mí. Por tanto, yo lo libraré, lo colocaré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Yo estaré con él en el problema. Yo lo libraré y honraré. Con larga vida lo saciaré y demostraré mi salvación. Ahora, terminemos con esto. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 13. Y esto es tremendo. Tomemos en el verso 5. Hebreos 13:5. No permitan que el amor al dinero influencie su comportamiento, sino estén satisfechos con lo que tienen, porque Él ha dicho, en ninguna forma, y en el griego esto es una doble negación, hu mi significa que la realidad de que Dios lo abandone nunca va a suceder. Y significa que no deje que nunca entre ese pensamiento en su mente. Mi, en ninguna forma los dejaré jamás. No, nunca los abandonaré en ninguna forma. Y esto es en griego, mi, uden. Entonces, aquí hay 3 declaraciones de Cristo, más las otras 2, que hacen un total de 5, acerca de que Él nunca lo dejará, Él nunca lo abandonará. Así
Valientemente, el Señor es mi ayudante. Y enlace esto con el Salmo 91. Dios lo va a ayudar. ¿Qué dijo él? Que estará con usted en el problema. El Señor es mi ayudante, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces, cuando vea todas estas cosas que están por venir en el mundo, confíe en Dios, búsquelo y póngase en sus manos. Y Él lo bendecirá y lo protegerá. Y mantenga eso en mente con todo lo que está pasando en el mundo de hoy.